Gracias por continuar con PH Latam. Hoy en la cobertura especial de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología me acompaña una de las miembros de la Junta Directiva, la doctora Suanet Ramos, cardióloga también, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, bien, ¿y ustedes? Y yo creo que es muy apropiado hablar sobre cardiología en la mujer. Se habla muy poco, ¿verdad?, de las enfermedades cardiovasculares en la mujer por distintos factores, pero ¿por qué usted cree que no estamos hablando más cuando es la principal causa de muerte? Pues por muchas décadas se ha considerado que los problemas cardiovasculares son un problema masculino, ¿verdad? Y se le ha dado énfasis mediático a otras condiciones en la mujer que no dejan de ser importantes, como por ejemplo el cáncer de seno, pero tenemos que tener en mente que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, lo ha sido por muchos años y lo sigue siendo en las mujeres también. ¿Cuáles son las manifestaciones y si hay una diferencia, ¿verdad?, entre cómo se manifiesta esa enfermedad cardiovascular en la mujer versus el hombre? Hay diferencias en las manifestaciones, siempre, ¿verdad? Vamos a tener síntomas en comunes, falta de aire, dolor en el pecho, pero una de las cosas por lo que pasa desapercibido muchas veces los problemas cardiovasculares en la mujer es porque tenemos síntomas más sutiles. A lo mejor a los hombres le da un dolor en el pecho fuerte, pero la mujer usualmente presenta con fatiga. Cuando ya esa mujer te presenta con un dolor en el pecho, muchas veces es muy tarde o es cuando ya está teniendo el evento cardiovascular agudo. Así que cosas que tenemos que tener en mente cuando estamos evaluando a las mujeres o no, las mujeres como pacientes, fatiga, me empiezo a cansar. Yo antes hacía las tareas de la casa en media hora y ahora me toma 1 hora hacerlas porque me tengo que sentar a descansar. Eso es algo bastante común. Yo antes cuidaba a los nietos y ya me doy cuenta que ya no puedo cuidar los nietos de la misma manera porque me siento fatigada, me siento cansada. Fatiga es ese síntoma principal en las mujeres, aunque claro está, podemos tener dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire, al igual que los hombres. Las mujeres tienden a tener también más tolerancia para el dolor y además hacen mucho multitasking, hacemos mucho multitasking. ¿Eso también puede disfrazar esas Eso puede condiciones? disfrazar los síntomas y tendemos a presentar luego, ¿verdad? Tendemos a pedir ayuda más tarde, porque se nos ha enseñado que quejarnos es un problema, que si la mujer se queja es neurótica o es dramática, ¿verdad? Así que las mujeres presentan muy tarde al médico y a la sala de emergencia y eso es un problema porque entonces cuando ya presentan los síntomas están o la enfermedad está mucho más severa. Guay, por eso sabemos, la causa número 1 de muerte en mujeres es el fallo cardíaco o las condiciones cardíacas. Doctora, ¿y qué otros factores de riesgo presenta la mujer? Otros factores de riesgo que no vemos en los hombres, pues por ejemplo, desarrollar condiciones cardiovasculares durante el embarazo, prediabetes, preeclampsia, eclampsia. Ya sabemos que esos son unos factores que van a poner a esa mujer embarazada a riesgo de tener enfermedad cardiovascular luego durante la vida. Otra cosa bien importante es la menopausia, ¿verdad? Sabemos que cuando caen esos niveles de estrógeno en la mujer, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, usualmente las mujeres por unos años tenemos un riesgo menor al de los hombres porque tenemos ese efecto protector del estrógeno. Cuando el efecto protector del estrógeno se va en los 40 y pico, los 50, sabemos que ya esa próxima década es una década de muy bien alto riesgo. Wow, o sea que hay un vínculo directo con Entre el cambio hormonal, hormonal, que sufre la mujer, distinto, ¿verdad?, a los cambios que puede sufrir el hombre. ¿Cuál sería su consejo principal a todas esas mujeres quizás que no han ido hace muchos años a hacerse un chequeo, rutinario o que no han visitado un cardiólogo? Pues de manera general, ¿verdad? Para mujeres y para hombres, luego de los 40 años, todo el mundo debería tener una evaluación de riesgo cardiovascular, tener sus estudios al día, hacerse sus laboratorios, ver cómo está tu azúcar, ver cómo está tu diabetes y sobre todo a no dejar pasar los síntomas, ¿verdad? Nosotras somos las mejores que nos conocemos y tú sabes cuánto tú podías hacer antes y cuánto puedo hacer ahora. Si antes yo iba al gimnasio y estaba 30 minutos en la trotadora y estaba tranquila y lo podía hacer bien, pero ahora yo me doy cuenta que esos 30 minutos me cuesta un montón llegar, pues mira, ese es el momento de levantar bandera y decir, déjame ir a chequearme. Puede ser que no sea nada, ¿verdad? Puede ser que sea la edad, puede ser que sea el sobrepeso, puede ser las 20 tareas que tenemos al día que nos echamos las mujeres encima, pero también puede ser los primeros síntomas, ¿verdad? De las primeras banderas rojas, como nosotros le decimos, de tener un problema cardiovascular. Me está preocupando, doctora, me está preocupando y espero que algunas de ustedes también, y si nos están viendo pues hombres, pues
que sepan, ¿verdad?, que tienen también una responsabilidad para cuidar a sus compañeras, a sus madres, a sus hijas, etcétera, para orientarles sobre esta información. Y estamos hablando de este tema tan específico, pero durante 75 años que lleva la sociedad puertorriqueña y los muchos años que lleva la cardiología, nunca se hablaba necesariamente, ¿verdad?, de esa diferenciación en manifestación por razón de género. Eso, ¿cómo ha ido cambiando? Esto ha venido cambiando, ¿verdad? Porque durante las últimas 20, 30 años, las mujeres han estado subrepresentadas, tantos en los estudios clínicos, así que no se hacían estudios con mujeres, o no podíamos saber de una diferencia porque no las incluíamos en los estudios clínicos. En la propaganda, ¿verdad? Cuando vemos las propagandas mediáticas, las propagandas de infarto, de dolor en el pecho, de fallo cardíaco, siempre era un hombre, como si esto no le pasara a las mujeres. Creo que en términos generales ha ido mejorando, se están incluyendo más mujeres en estudios clínicos, se están incluyendo más mujeres en las promociones, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación. La Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, por ejemplo, el día de ayer tuvo un panel de como 3 horas solamente de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y fue liderado por mujeres, ¿verdad? Quienes estuvieron hablando eran mujeres, para tratar de levantar la voz de que la enfermedad cardiovascular es el problema mayor en las mujeres y que tenemos que presentarnos a buscar ayuda. Lo otro, ¿verdad?, que es bien importante es adiestrar a nuestro personal médico, porque para que tengas una idea, cuando se hacen estudios de infarto y la presentación de infarto en salas de emergencia en mujeres, hasta un 20-30% de los infartos en mujeres se pierde el diagnóstico. Y eso es bien marcada la diferencia contra un hombre. ¿Y se pierde porque es mal diagnosticada? Se pierde porque no se diagnostica, porque los síntomas a lo mejor no son tan clásicos como cuando un hombre llega a sala de emergencia con dolor en el pecho. Esto levanta bandera para todo el mundo. Muchas veces llegan mujeres con sudoración, con palpitaciones, con falta de aire y se diagnostican con un ataque de pánico, con un ataque de ansiedad. Y entonces tenemos, ¿verdad?, una labor de adiestrar a este personal médico, de que a lo mejor no le puedes esperar solamente a que te diga que tiene un dolor en el pecho severo, como te lo va a decir un hombre, porque las mujeres presentamos diferente. Yo creo que se ha hecho un nivel de concienciación, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, nosotras a nuestros pacientes, pero también de adiestrar al personal médico, ¿verdad?, de que los síntomas son distintos y de que estas mujeres van a presentar distintos para que no perdamos el diagnóstico cuando se visiten las salas de emergencia, por ejemplo. Wow, y medios como nosotros, ¿verdad?, tenemos que continuar hablando sobre estos temas para levantar conciencia, para que las pacientes también sepan y participen de ese proceso, incluso, ¿verdad?, de poder explicar bien para un diagnóstico certero. Pero ¿qué consejo le podemos dar quizás a todos esos pacientes que nos estén escuchando sobre cómo evitar pues llegar, ¿verdad?, al extremo de la muerte por un fallo cardíaco, sobre todo porque no se está consciente de los síntomas? Hay ciertas cosas, ¿verdad?, ciertos factores de riesgo que tenemos que evitar. Número 1, alcohol y cigarrillo. El cigarrillo siempre ha sido un no, ¿verdad? Es uno de los factores de riesgo modificable más importantes en términos de salud cardiovascular. Tenemos que tratar de mantener una dieta baja en sal, baja en azúcares, baja en grasas saturadas, hacer ejercicio, ¿verdad? Es importante que no todos tenemos que ser maratonistas, no tenemos que estar 3 horas en el gimnasio, pero sí los estudios han demostrado que por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, lo que usted decida, lo que a usted le guste, puede ser nadar, puede ser bailar, puede ser correr, disminuyen la progresión de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Y sobre todo, ir a evaluarse, ¿verdad? Hay que hacerse sus laboratorios. Muchas veces nos presentamos o nos encontramos con pacientes que me dicen, no, es que yo no padezco de nada. Claro, yo no padezco de nada porque nunca has visitado el médico, nunca te hace el laboratorio. Cuando le mandamos un laboratorio mínimo, un azúcar, un colesterol, tiene factores de riesgo que pudimos haber controlado. Es bien importante hacerse sus estudios de rutina con su médico y tratar de estos riesgos que les mencioné, ¿verdad? Ejercicio aeróbico, dieta baja en grasa, dieta baja en sal, para evitar que lleguemos a ese problema. Ahora que hay una mujer al frente de la sociedad, usted también está en la Junta, ¿habrá algún programa, algún esfuerzo adicional? Usted ya habló de lo que está haciendo la sociedad para mayor conciencia sobre equidad en la medicina, ¿verdad?, para la mujer, dirigida quizás a concienciar sobre Yo creo que nos hemos movido, ¿verdad?, hacia eso en diferentes ámbitos. Ahora mismo, por ejemplo, en la Junta Directiva habemos 4 o 5 mujeres cuando por años no había. Nuestra presidenta, como usted menciona, actual es una mujer también. Así que se ha movido a tener más inclusión. Y cuando estamos ahí, pues nosotras aportamos a esos temas, ¿verdad? Nosotros levantamos banderas sobre estos temas que, mira, antes no creo que era porque no le importaba a nuestros compañeros, era porque no se había notado la disparidad
Se han establecido paneles, ¿verdad?, solamente dedicados a salud cardiovascular en la mujer. Hemos llevado información a la comunidad, hemos tenido eventos como este donde hemos grabado en otras localidades para transmitirlo. Ahora, ¿verdad?, con las redes sociales tenemos una manera de difundir la información más fácil. Así que se han creado campañas para grabar contenido solamente relacionado a salud cardiovascular en la mujer. La sociedad también tiene un podcast y una revista que está escogiendo temas sobre salud cardiovascular en la mujer, para tratar de llevar ese mensaje. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muy necesario y cuente con PH Latam para esos esfuerzos. Muchísimo éxito. Pues gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con más de esta cobertura especial desde la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología.